El fútbol argentino entró en decadencia hace bastante tiempo. Desde aquel torneo de transición en el año 2014, en donde Racing se proclamó campeón, de ahí en adelante es donde yo considero que se empezaron a tomar una serie de decisiones que llevaron lentamente a la gran decaída del fútbol argentino. Y que si sigue así, nos puede llevar tranquilamente a una liga del nivel, con todo respeto, del fútbol uruguayo. En este video les quiero mostrar el proyecto que diseñé yo, tomando de referencia las grandes ligas del mundo, como también el campeonato brasilero. Y lo voy a explicar de una manera bastante sencilla para que cualquiera de los que ve mis videos lo pueda entender. El objetivo de este video va a ser que se arme debate en los comentarios, que ustedes opinen, qué cosas cambiarían, qué cosas no, alguna idea que se les ocurra. Así que prepárense, pónganse cómodos, suscríbete si no lo estás, prepárate una merienda porque el video va a ser un poco extenso. Así que sin más les presento los 5 cambios que haría para mejorar el fútbol argentino. ¿Cuáles van a ser primeramente los objetivos de este proyecto? Lo dividí en 3 objetivos. El primero de todos va a ser que sea mucho más atractivo. Imagínense que sobre todo para los propios argentinos, el fútbol argentino, estando en un momento bastante crítico, sigue teniendo muchísima visibilidad. Ahora, imagínense si el fútbol argentino estuviese en un buen momento. Fácilmente podría estar entre las mejores ligas del mundo. Aparte, al ser más atractivo, evidentemente mejoraría la competitividad del fútbol y por ende lo económico. Que esa va a ser una de las prioridades de este proyecto. Que igual, ojo, punto aparte, esto también va a costar debido a la situación económica del país, ¿no? Que hoy tristemente tenemos un país que en cuanto a economía es pobre. Tendremos que ver cómo le va al presidente Javier Milei. Pero algunas cosas que estoy proponiendo en este proyecto, yo creo que le generarían ingresos a la AFA como para continuar con este proyecto. El segundo objetivo va a ser que Argentina vuelva a dominar continentalmente. ¿A qué me refiero con esto? Porque sobre todo, si vemos la Copa Libertadores o incluso la Copa Sudamericana, Argentina no está dominando tanto últimamente. En la Libertadores, sobre todo, es donde domina el fútbol brasilero. Y en la Copa Sudamericana también domina el fútbol brasilero. Y hasta se podría decir que el fútbol ecuatoriano está dominando un poco más. Ya que si vemos los últimos campeones, por ejemplo en la Libertadores, el último fue Fluminense ganándole la final a Boca. El anterior fue el Flamengo. El anterior fue el Palmeiras. En la de 2020, en la semifinal, había 2 equipos argentinos, los cuales eran Boca y River. Pero la final terminó siendo 2 equipos brasileros. Y en el 2019 fue la última vez antes de Boca que un equipo argentino llegó a la final, el cual fue River contra Flamengo, la cual terminó ganando Flamengo. Y si vemos la Copa Sudamericana, pasa prácticamente lo mismo. El actual campeón es Liga de Quito, el anterior fue Independiente del Valle, anterior a ese, si no me equivoco, fue el Atlético Paranaense, anterior a Paranaense fue un equipo argentino, Defensa y Justicia, y en el 2019 también fue Independiente del Valle. Entonces el objetivo, como ya dije, va a ser que Argentina vuelva a tener dominio continental. Como por ejemplo lo fue, creo yo, en los años 2000, que de las 11 ediciones que se jugaron en los años 2000 hasta el 2010, 5 de esas ediciones la ganaron equipos argentinos. Boca en el 2000, 2001, 2003 y 2007 y Estudiantes de La Plata en el 2009. Y finalmente el tercer objetivo de este proyecto, que en los próximos mundiales Argentina pueda volver a ser campeona del mundo. Esto, más que nada, se debería a la exportación de jugadores, que yo creo que es uno de los grandes fuertes que tiene Argentina a nivel mundial. Y también tener en cuenta que si el fútbol argentino sale a flote, se podrían usar tranquilamente jugadores de la propia liga. Porque por ejemplo en el Brasileirao hay varios jugadores del Brasileirao que son convocados a la selección. Les puedo poner un ejemplo, Rafael Veiga de Palmeiras, casi siempre es convocado. Hendrik es convocado estando en Palmeiras. Vitor Roque ha sido convocado estando en Paranaense. Y yo creo que en el fútbol argentino hay bastantes jugadores que tendrían el nivel para ir a la selección, pero que en cuanto a competitividad conviene más llevar a los de Europa. Así que vamos a pasar ahora sí con el proyecto. El primer cambio que haría, que en realidad no sería un cambio, sino todo lo contrario, es que justamente se deje de cambiar constantemente el nombre del torneo. El logo, los trofeos también, entre otras cosas, porque es normal ver que cada muy poco tiempo se cambian estas cosas que nombré recién. Los nombres de los torneos. Voy a poner como ejemplo algunos que no son tan lejanos. Por ejemplo, desde el 91 al 2012 se llamaba Apertura y Clausura. De 2012 a 2014 pasó a llamarse el Inicial y Final. De 2014 a 2017 pasaron a llamarse los Torneos de Primera División. De 2017 a 2020 se llamaba la Superliga Argentina. Y de ahí hasta el día de hoy se llama la Liga Profesional de Fútbol. Les pongo ejemplos con los trofeos ya que estamos. Por ejemplo, la Copa Argentina arrancó en 2012 y en 12 años ya prácticamente tuvo 2 trofeos. Me parece mucho, para mí en 2 años no se tiene que cambiar el trofeo, o así lo veo yo. La Supercopa Argentina también ha cambiado ya el trofeo varias veces. Entonces este primer cambio sería mantener una identidad, una imagen durante un tiempo prolongado. Tanto nombre del torneo,
los trofeos, el logo de la AFA, a no ser que obviamente se sume una estrella de un mundial, por ejemplo, eso está clarísimo. Entonces yo propongo que se siga con este mismo nombre de torneo y trofeo, o bueno, que se cree otro y ya sea ese el que se quede, así durante 30, 40 años. Yo directamente lo dejaría así durante toda la eternidad, pero bueno. Y un punto dentro de este, yo traería el anterior trofeo de la Copa Argentina, el que era un poco más alto. Punto número 2. Que el presidente de la AFA lo elijamos nosotros. Que no lo elijan solamente los presidentes de los clubes, porque los clubes evidentemente van a votar por lo que les convenga. Un ejemplo claro es cuando Tapia propuso anular un descenso. Obviamente había casi 10 equipos que lo estaban peleando, obviamente van a votar a favor de que saquen uno. Lo que quiero lograr con este cambio es que se escuche más al hincha, que los hinchas tengamos poder de elección. No digo que cualquiera, tipo que sea como un día de elecciones normal, pero por ejemplo el que es socio de su club, por ejemplo, que esos podamos ir a votar quién queremos que sea el presidente. Y no que lo voten los clubes como lo hacen a conveniencia. Y también relacionado a esto, que no se pueda postular a presidente alguien que ya haya dirigido un club. Porque el más claro ejemplo que tenemos es Chiquitapia. Fue presidente de Barracas. Es más, el estadio tiene el nombre de Chiquitapia. Porque aparte esto también te da lugar a pensar que hay corrupción. Eso manchó, por ejemplo, la imagen de Barracas. Porque capaz ahora sus dirigentes hacen las cosas bien y podría ser de aplaudir, pero todos vamos a decir que no porque es el equipo de Chiquitapia. Punto número 3. En este punto voy a hablar de algunos reglamentos de la AFA y condiciones de juego. El primero de todo, que el terreno de juego esté en óptimas condiciones. No te pido que sea césped híbrido, a luz infrarroja, no te pido eso. Que esté en condiciones, que no tenga pozos, que esté dentro de todo cuidado. Me gustaría poder decir, bueno, el mismo tipo de césped, pero eso a no ser que la AFA ayude económicamente lo veo bastante complicado. Así que lo del tipo de césped no, pero que esté cuidado, lo único que pido. Y también algo que quiero nombrar sobre los terrenos de juego, que no se permita esto que hacen algunos equipos de, por ejemplo, regar solamente una parte del terreno de juego en el primer tiempo y en el segundo regar la otra para tener ventajas, no. Se tiene que prohibir eso. No puede haber ventajistas en el fútbol argentino. Que la única ventaja que tenga un equipo sea cuando juegue de local, la hinchada. Que eso es una de las principales atracciones que tiene Argentina, sus hinchadas. Y que los clubes que no cumplan con estas condiciones, multa económica o incluso retirada de puntos. ¿Por qué pongo tanto énfasis en los terrenos de juego? Pongo énfasis en este punto porque últimamente estamos viendo reiteradas lesiones debido al mal estado de los terrenos de juego, entre otros factores evidentemente. Otro punto que yo quiero nombrar dentro del punto número 3, que antes del inicio de cada torneo ya esté estipulada la fecha, el horario y la sede del partido, tanto en el campeonato como en la Copa Argentina, como en la Supercopa Argentina, etc. Lo único que dejaría en duda es la última fecha, en caso de que haya una definición con 3 o 4 equipos, por ejemplo, o bueno, con 2 equipos, depende. O bueno, si ponen un calendario, una Copa Internacional, bueno, está bien, se postergará un partido un día, 2 días, por ejemplo. Otro punto que yo quiero nombrar, mejor manejo en el tema de los arbitrajes. Lo que hay que intentar exterminar es a los árbitros que quieren ser protagonistas, o simplemente los que hagan mal su trabajo, porque es muy común ver árbitros que se mandan macanas en todos los partidos, pero la fecha siguiente vos lo ves y están dirigiendo el Superclásico. Porque aparte también todos lloran con que hay que proteger a los árbitros y no sé qué, pero ¿quién protege a los jugadores? Porque por ejemplo tenemos árbitros como Espinosa, que hacen lo que se les canta con tal de ser protagonista, incluso empujar o agredir jugadores. Entonces, aquellos árbitros que perjudiquen a un equipo, sea o no intencionalmente, se les sanciona económicamente. Y con suspensión de fechas, que los partidos importantes los dirijan los que hagan las cosas bien. Y sumado a todo esto, que se añada el VAR en las competencias que falta. Por ejemplo, en la Copa Argentina todavía no hay VAR, en la B Nacional, en la Supercopa Argentina. No te lo pido en la B Metropolitana, porque económicamente es bastante difícil. En la Copa Argentina, que es el segundo trofeo más importante de Argentina. En la Supercopa Argentina, que es un trofeo que se disputan los 2 campeones. En la B Nacional es la categoría que después los equipos suben a primera. Un puntito más extra, que vuelvan los visitantes. Ya sé que es muy complicado con el país, es un tema muy delicado, porque el fútbol argentino es un reflejo de la sociedad. Ya todos lo sabemos, hay mucha violencia entre hinchas, entre barras, ya sé que es complicado. Pero yo no pido que vuelvan los visitantes como es en Europa, por ejemplo, que hay hinchas del Barça, hinchas del Real Madrid en la misma tribuna, no, porque eso en Argentina sería imposible. Que se le dé una tribuna a los visitantes, como era antes, obviamente manteniendo la seguridad, con todos los cuidados que haga falta, pero que vuelvan. Somos el único país en el mundo que no debe tener visitantes. No sé si hay alguno otro por ahí que no los tiene. Finaliza el tercer punto, inicia el cuarto cambio que haría. Ya empezamos un poco con lo que sería formato.
o los formatos que van a tener los torneos principales del fútbol argentino. Voy a dejar ya para el final el formato más importante, ya que en este cuarto punto lo que yo implementaría es algo que se lo copiaría un poco a Brasil, y son los torneos provinciales o estaduales, regionales, como les quieran decir. Sería bastante interesante estos torneos, en los que se enfrentarían, por ejemplo, los equipos de Mendoza, los equipos de Córdoba, equipos de Santa Fe, los equipos del norte, por ejemplo, los equipos de Buenos Aires, que capaz en Buenos Aires tendrías que dividirlo en zona sur y zona norte, por ejemplo, porque Buenos Aires es donde más equipos abundan. Y no sé, en zona norte, por ejemplo, jugaría River, Vélez, Tigre, Platense, Acasuso, San Miguel, Defensores Unidos. En zona sur, por ejemplo, jugaría Boca, Independiente, Racing, Banfield y Lanús, Los Andes, Temperley, Atlanta. De los formatos de cada torneo regional en sí, bueno, ya se tendría que encargar cada provincia, por así decirlo. Capaz en Buenos Aires, como son bastantes equipos los que lo jugarían, capaz tenés una fase de grupos de 4 o 6 equipos. Pero por ejemplo en Córdoba, que tenés 6 o 8 equipos, capaz puedes hacer una liguilla, por así decirlo, y el que queda primero es el que sale campeón. Sería a inicios de febrero y finales de abril, 2 meses prácticamente. Entonces serían 10 partidos como mucho, 12 partidos si nos extendemos un poco, pero yo creo que no sería tanto. Y tenés ahí unos partidos simulando una pretemporada, por así decirlo. ¿Por qué digo que funcionarían como una pretemporada? Porque mi teoría acá es que, ¿de qué le sirve a Platense, por ejemplo, enfrentarse a Defensor Sporting de Uruguay? Si Platense no juega Sudamericana, por ejemplo, se va a enfrentar durante todo el año equipos argentinos, ya sea del ascenso o de primera. A no ser que, como dije, bueno, clasifiquen a la Copa Sudamericana. Si un equipo ve necesario seriamente la opción de enfrentarse a un equipo de Chile o de Uruguay, por ejemplo, bueno, se organiza un amistoso en enero o en estas fechas. ¿Entienden? Otro punto para el que servirían es que para los equipos chicos tengan la oportunidad de sumar estos títulos metropolitanos, por así decirlo, y para los equipos grandes que puedan usarlos para probar jugadores que, por ejemplo, ya no son tenidos en cuenta, pero les quieren buscar una salida dándoles rodaje, o hacer debutar a sus juveniles. Ya que, como expliqué antes, lo que se busca con este proyecto es aumentar las ganancias tanto de los clubes como de la AFA. Y yo creo que sería interesante tener de febrero a abril, por ejemplo, un Boca Los Andes, un River Acasuso, partidos que no los vemos comúnmente, y que aparte la gente del extranjero que consuma el fútbol argentino pueda conocer equipos que no son tan conocidos, porque los de afuera conocen Boca, River, los grandes y capaz algún que otro equipo como por ejemplo Platense, pero que equipos de la B Nacional como por ejemplo Estudiantes de Caseros, Nueva Chicago, Atlanta, sí no los van a conocer. Entonces esto también serviría para visibilidad de todos los clubes. Y ya pasando al puesto final, el puesto número 5, el formato de las competencias que ya están en el fútbol argentino. Este va a ser el puesto más extenso de todos, así que como dije, prepárate una merienda. Voy a explicar más detalladamente la primera división sobre todo. Y también voy a explicar lo que haría con la Copa Argentina y la Supercopa Argentina. Y bueno, voy a nombrar también a la Copa de la Liga porque es un poco de debate, ¿no? Voy a explicar actualmente cómo está dividido el fútbol argentino. Actualmente se disputan 2 torneos a lo largo del año. La primera mitad del año se juega la Copa de la Liga y la segunda mitad se juega el torneo largo tradicional que todo el mundo conoce. La Copa de la Liga se divide en 2 grupos de 14 equipos, porque sí, el fútbol argentino tiene 28 equipos en primera división. De esos 2 grupos clasifican los 4 primeros, y de ahí clasifican a una fase final a eliminatoria de partido único. En cuarto de final, por ejemplo, el primero del grupo A se enfrenta al cuarto del grupo B, y el primero del grupo B se enfrenta al cuarto del grupo A. Y después los segundos con los terceros. Bueno, el que gana la Copa de la Liga en la final clasifica directamente a la Copa Libertadores. Después de esa copa empieza el torneo largo tradicional, como ya les dije, en donde los 28 equipos se enfrentan todos contra todos en 27 jornadas. El campeón también clasifica a la Copa Libertadores. El campeón de la Copa Argentina también clasifica a la Copa Libertadores y los otros 3 cupos son por tabla anual. Y lo mismo con lo de Sudamericana, se definen todos por tabla anual. Básicamente en la tabla anual se suman todos los puntos obtenidos a lo largo del año entre la fase de grupos de la Copa de la Liga y el campeonato largo. Los partidos de la ronda eliminatoria de la Copa de la Liga no son tenidos en cuenta para la tabla anual. Bueno, los 3 mejores clasificados en tabla anual son los que clasifican a Libertadores. Y los siguientes 6 clasifican a la Copa Sudamericana. Y en el tema de descensos es similar pero con un plus. En el fútbol argentino hay 2 descensos. Uno se mide también por tabla anual, o sea, el peor equipo de la tabla anual desciende. Y a eso también se le suma el descenso por promedios, la cual es otra tabla aparte, en la que se mide la cantidad de puntos obtenidos en las últimas 3 temporadas en primera división. Y ese número que vemos al costado es el resultado de hacer la cuenta de la cantidad de puntos obtenidos dividido la cantidad de partidos jugados. Por ejemplo, el club más perjudicado actualmente por los promedios es Independiente Rivadavia. El gran problema que tiene Independiente Rivadavia
es que no tiene 3 temporadas en primera división, ya que ascendió el año pasado, ya que lo que tiene los promedios es que perjudica mucho a los equipos que recién ascienden. Si queremos poner un ejemplo con un equipo que lleva más de 3 temporadas en primera división, actualmente sería Sarmiento de Junín, bueno, también está Central Córdoba, que están empatados en puntos. Ya les expliqué el formato actual, ahora les explico el que haría yo. Voy a empezar con la Supercopa Argentina, que es el más corto de todos, me parece el menos importante incluso, yo lo dejaría tal y como está, el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa Argentina. Eso sí, nada de mandarlo a Arabia o esos países árabes, no, acá en Argentina. Y que por favor se jueguen las finales pendientes, porque todavía faltan 2 finales Boca River, hay otra final más, si no me equivoco, esa deuda. Que se jueguen las que están pendientes y se jueguen acá. Terreno neutro, evidentemente, no sé, en Córdoba, Santiago del Estero, donde quieras, pero que se juegue en Argentina, que los hinchas podamos ir a verlo. Pasando de la Copa Argentina ahora. Yo personalmente cambiaría 2 cosas en la Copa Argentina. La primera de ellas sería añadir 2 fases más. Haría que empiece en 128avos sería. Le ponemos fase 2 y fase 1 para hacerlo más fácil. Esto daría más oportunidad a equipos de otras categorías de poder disputar la Copa Argentina. Y el segundo cambio es que haría que los primeros 2 o 3 partidos, o incluso hasta los primeros 4, se juegue en el estadio del equipo con menor división. Igual esto dependería de los equipos que sean, porque por ejemplo, si se enfrenta Boca contra River en 32avos, bueno, terreno neutro porque son los 2 equipos de primera. Por ejemplo, si Boca se enfrenta a los Andes, que está en la B Metropolitana, o si River se enfrenta a Gimnasia y Tiro de Salta, bueno, Boca vaya al estadio de los Andes y River vaya a Salta a la cancha de Gimnasia. Ahora, ya a partir de la ronda de 16avos, por ejemplo, ahí sí considero que tendría que ser terreno neutral. Porque si de milagro un equipo del Federal A, por ejemplo, llega a 16avos, ya con la plata que le da el avanzar de fase en la Copa Argentina, ya le alcanza para los viajes, creo yo. Finalmente digo, ¿qué haría con la Copa de la Liga? Creo que no es muy sorprendente decir que yo la eliminaría. Y bueno, ahora finalmente vamos a decir qué haría con las categorías del fútbol argentino, los torneos largos. Vamos a repasar actualmente cuántos equipos tienen las categorías del fútbol argentino, para ya después ir armando el proyecto en sí. La primera división, antes mencioné que tiene 28 equipos, me parece bastante la verdad. La B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, tiene 38 equipos. La B Metropolitana, que es la tercera categoría del fútbol argentino, la juegan 22 equipos, un número la verdad me parece bueno. El Federal A, que también es la tercera categoría, pero a diferencia de la B Metropolitana, esta es la categoría donde están los equipos más que nada del interior o equipos que no están del todo afiliados a la AFA. En la B Metropolitana están más que nada equipos de Buenos Aires o equipos afiliados. La primera C tiene 25 equipos, estaría bueno que se redondee a 24 o 26, pero me parece un buen número para una categoría más baja como lo es la primera C, pero obviamente no 25, 24 o 26, por ejemplo, sería lo correcto para mí. Y el promocional amateur, que es lo que antes era la primera D, la última categoría del fútbol argentino, tiene 14 equipos, es poco sí, pero es una categoría que se creó hace poco más de un año, si no me equivoco, así que es entendible que tenga pocos equipos al comienzo. Así que vamos a empezar a decir los formatos, cómo lo organizaría yo. Voy a empezar directo al hueso, con la primera división. Yo haría que pase de 28 a 22 equipos. ¿Por qué 22 y no 20, por ejemplo? En Argentina yo considero que hay equipos que pueden estar tranquilamente en primera. No considero que haya equipos de relleno o que no sumen. En cambio, sí considero que pasa eso con algunos equipos al tener 28 equipos. Ya que tenemos equipos como Riestra, Central Córdoba, Sarmiento de Junín, que son equipos que no hacen otra cosa que pelear el descenso. Entonces yo lo dejaría en 22 equipos. Los cupos a Libertadores yo haría que clasifiquen los primeros 3 directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y que a eso se sume el campeón de la Copa Argentina. Y el cuarto y el quinto puesto clasifiquen al repechaje de la Libertadores. Y los siguientes 6 puestos clasifican a la Copa Sudamericana. Y en el tema de descensos, que los últimos 2 equipos desciendan de forma directa y que el puesto número 20 vaya al playoff o, como acá se le llama, la promoción. Ahora, para pasar a este punto, déjenme que primero les explico cómo acomodaría primeramente las demás categorías y después paso a explicar cómo lo pondría en práctica. La primera B Nacional yo la ordenaría con 24 equipos, donde ascenderían los primeros 2 de forma directa y el tercero es el que va a la promoción con el duodécimo de la primera división. Y después para los descensos también fácil. Los 2 peores afiliados a la AFA descienden a la Metropolitana y los 2 peores no afiliados a la AFA descienden al Federal A. La primera B Metropolitana yo la dejaría tal y como está, ascienden los primeros 2 y descienden los últimos 2. Y en el Federal A yo dejaría 24 equipos, pero lo dividiría en 2 zonas de 12 equipos. Lo dividiría en zona norte y zona sur de la República Argentina, ya que no hay tanta economía en esta categoría como para hacer viajes tan largos, por ejemplo. Y de estos grupos asciende el primero de cada uno, y descienden los 2 últimos de cada grupo al Federal B.
Que esta categoría la verdad no le voy a explicar cómo funciona porque hay demasiados equipos, creo que hay como 230 equipos. Son torneos más que nada regionales, funcionan de una manera distinta. Así que no voy a caer tanto en esto, yo creo que quedaría tal y como está. La primera C yo la dejaría con 20 equipos, asciende el primero de forma directa. Y los siguientes 4 jugarían un reducido para determinar el segundo ascenso. Y los últimos 2 descienden de forma directa a la primera D. Y la primera D, yo capaz la dejaría también en 24 o quizás 26 equipos. Es la última categoría del fútbol argentino. Tampoco me parece tan importante volverse loco por cuántos equipos dejar. Subirían los primeros 2 como ya dije, y descenso no habría porque ya es la última categoría. Y para darle un cierre ya al formato, ¿cómo lo voy a dividir en el calendario? En enero no habría casi ningún partido, solamente los partidos pendientes de Supercopa Argentina o algún amistoso que organicen los clubes, pero oficialmente la AFA solamente la Supercopa Argentina. De febrero a finales de marzo o inicios de abril se jugarían los torneos regionales, como ya les dije, que les expliqué en el punto número 4. Una vez terminan estos regionales, dejaría una semana y media de descanso, porque aparte también en las fechas de abril es cuando suelen iniciar las copas internacionales, y aproximadamente entre los días del 7 y el 10 de abril comenzaría el torneo largo. Y se jugarían los partidos intercalando con los de las copas internacionales. Y ya cuando empiece el mercado de invierno en junio, haría un parón de aproximadamente un mes. Porque es donde arranca el mercado de pases o incluso es el parón de selecciones. Entonces durante ese parón de campeonato, cuando empezarían las primeras fases de la Copa Argentina. Yo ya dije que incluiría 2 fases más, o sea, ronda 2 y ronda 1. En ese mes se jugaría la fase 1, la fase 2, 32 avos, 16 avos. Para ir adelantando un poco, y después ya en julio continuaría de nuevo el campeonato, y que las fases restantes de la Copa Argentina se vayan jugando aproximadamente cada un mes. Y el campeonato terminaría por alrededor de las fechas de finales de noviembre e inicios de diciembre. Y ya la final de la Copa Argentina se disputaría a inicios de diciembre para darle un cierre al año. Y ahora ya para cerrar un poco, voy a explicar cómo lo pondría en práctica, lo del campeonato más que nada. Lo voy a explicar más que nada con la primera división y la B nacional, ya que con las demás categorías lo voy a dejar a su imaginación. El modelo de práctica sería prácticamente el mismo. En primera división, para reducir la cantidad de equipos el primer año, yo lo dejaría tal y como está. El primer año nada más. O sea, lo dejaría con 28 equipos, un descenso por promedio, un descenso por tabla anual. Al año siguiente, yo pondría 4 descensos de forma directa. Y de la B nacional solamente subirían 2 equipos. Entonces, de la primera división, te bajarían 2 equipos cada año. Y esto se mantendría durante 3 años. Al finalizar esos 3 años, ya tenés 22 equipos en primera división. Pero ¿por qué antes dije que el primer año lo dejaría tal y como está en la primera división? Bueno, ahí te lo explico. Ya que ese primer año, en la B nacional, ese año mantengo los ascensos tales como son, cosa que los equipos que te bajen de primera no te aumenten el número de equipos. Y los descensos pondría 4 descensos directos ese primer año, y que solamente suban los campeones de la B Metro y el Federal A. Ese primer año. Entonces te bajan 2 equipos y te quedas con 36 equipos en la B nacional. Bueno, entonces ahí es donde empieza el plan maestro, por así decirlo. En primera división empezarían los 4 descensos directos que les nombré antes durante 3 años. Y en la B nacional aumentaría de 4 a 6 descensos directos. Y solo seguirían subiendo los campeones de la B metropolitana y del Federal A. Entonces de la B nacional bajarían los 3 peores afiliados y los 3 peores no afiliados. Entonces los primeros 3 años, los dos van bajando en 2 la cantidad de equipos. Una vez finalizados esos 3 años, la primera división ya quedaría arreglada, como les dije, y la B nacional quedaría con 30 equipos. Dijiste que querías 24. Bueno, durante 3 años más, dejaría 4 descensos directos en la B nacional y solamente seguirían subiendo el campeón de la B Metro y el campeón del Federal A. Y al finalizar esos 3 años, ya quedaría la B nacional con 24 equipos. Obviamente hay que hacer más cálculos para acomodar las demás categorías, pero eso ya se los dejo a su criterio, más o menos funcionaría de la misma forma. Bueno, ahora sí, ya cierro el video. Espero que les haya gustado este formato que se me ocurrió a mí para arreglar el fútbol argentino. Ojalá que le llegue algún dirigente de la AFA por si lo quiere tomar como modelo o aplicar ya el mismo que dije. Bueno, quiero que me dejen en los comentarios qué cambiarían del proyecto, qué es lo que más les gustó o qué otra forma lo aplicarían. Los voy a estar leyendo a todos en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like al video, que eso me ayuda muchísimo, que me sigas en mis otras redes donde publico todo el contenido. Así que nos estamos viendo en un próximo video.